del mensaje: nadie murió asfixiado por tragarse el orgullo. Y voy a leer Daniel capítulo 4, verso 28. Nabucodonosor dijo: ¡qué grande es Babilonia! Yo fui quien la hizo grande para mostrar mi poder a todo el mundo. Estaba hablando cuando se oyó una voz del cielo que dijo: Nabucodonosor, a partir de este momento dejarás de ser el rey. Vivirás entre los animales, comerás hierba del campo hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único rey de este mundo. El rey de Babilonia padecía de una enfermedad espiritual llamada orgullo. Y fue el orgullo quien lo llevó a la ruina. Bien lo dice el Proverbios capítulo 16, verso 18. Tras el orgullo viene el fracaso. Un pecado del espíritu en la vida del rey Nabucodonosor le trajo como consecuencia una enfermedad física. El rey se volvió loco. Al igual que Saúl, ¿te acuerdas? Saúl también se había vuelto loco. Loco por la desobediencia, por el orgullo de su corazón. Era tan orgulloso el rey Saúl que mandó a construir un monumento en honor de sí mismo. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 15, verso 12. Samuel fue a ver a Saúl, pero Saúl había salido para hacerse un monumento en honor a sí mismo. Absalón, el hijo de David, tenía el mismo problema. En 2 de Samuel capítulo 18, verso 18, dice que Absalón mandó a hacer en su honor un monumento. Esta gente prefería morir antes que entregar su orgullo. El rey Saúl estaba atormentado, afligido, deprimido a causa de un problema espiritual. Había pecados del espíritu en su corazón, desobediencia, mentira, hipocresía, y había orgullo. Y en lugar de volverse del orgullo y de la desobediencia para recuperar la salud física, él insistió y prefería vivir enfermo antes que soltar su orgulloso corazón. Al igual que Saúl y que Absalón, hay muchas personas hoy en día que prefieren perder cosas antes que perder el orgullo. Hay personas que no tienen ningún inconveniente en perder trabajos, en perder relaciones, en perder matrimonio, en perder la familia, en perder el ministerio, en perder la iglesia. Hay personas que ni siquiera temen perder la vida, pero no te van a perder el orgullo. Ah, ¿no lo crees? La Biblia nos cuenta del caso de Belsasar. Belsasar era un rey, el hijo del rey Nabucodonosor. Este hombre, en sus ínfulas de poder, de arrogancia, tomó las copas del templo de Dios y bebió de ellas cuando no podía hacerlo. Tomó de las copas del templo de Dios y junto a sus concubinas y esposas bebieron de ella, rindiéndole culto a otros dioses. Y mientras lo estaban haciendo, dice que una mano humana comenzó a escribir en la pared blanqueada del palacio. El rey entró en pánico y mandó a llamar a los brujos, hechiceros, mandó a llamar a los astrólogos para que le interpretaran la escritura de la mano sobre la pared, pero nadie pudo hacerlo.
Entonces mandaron a traer a Daniel. Y Daniel le dijo al rey Belsasar. Daniel capítulo 5, verso 18. El Dios Altísimo dio a tu padre Nabucodonosor la realeza, el poder, la gloria y la majestad. Pero cuando su corazón se infló de orgullo, fue echado de su trono real y se le quitó la gloria. Eso duró hasta el día en que reconoció que el Dios Altísimo es el dueño de las realezas humanas. Pero tú, Belsasar, su hijo, no te has humillado, siendo que sabías todo esto. Por eso Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado. Belsasar debió haber aprendido del testimonio de su propio padre. Él había sido testigo ocular de lo que le había acontecido a su padre, el rey Nabucodonosor. A raíz de la arrogancia, de la soberbia y del orgullo de su corazón, Dios le trajo una locura y empezó a vivir entre los animales del campo, pastando hierbas como si fuera un animal. Y todo ese tiempo duró hasta que él finalmente vuelve en sí, recupera la razón y entrega el orgullo en manos del Señor. Belsasar tuvo que haber aprendido. Dice Proverbios capítulo 11, verso 2, el orgulloso termina en la vergüenza. Sin embargo, el rey Nabucodonosor entró en razón, trató con su orgullo y Dios volvió a bendecirlo. Dios le volvió a dar la salud. El hombre que estaba loco volvió a estar cuerdo. Y ahora Dios también le devuelve la realeza y lo vuelve a prosperar aún más de lo que era antes. Dice Daniel capítulo 4, verso 34. Yo, Nabucodonosor, le di gracias al Dios Altísimo y lo alabé. Tan pronto como dije esto, sané de mi locura y recuperé la grandeza de mi reino y llegué a ser más poderoso que antes. Belsasar, su hijo, tuvo que haber aprendido la lección. Él vio a su padre, un padre que se volvió orgulloso y que Dios lo castigó con una enfermedad y lo mandó al campo a pastar como los animales. Pero él también vio cómo su padre, después de vuelto del orgullo, después de haber tratado con su orgulloso corazón, Dios le devuelve la realeza, el reino y la salud. Sin embargo, su hijo Belsasar, después de haber visto todo esto, él persiste e insiste en el camino del orgullo y Dios entonces tiene que tratar con él. Belsasar sabía todo esto, pero aún así perseveró en su orgullo para terminar en la ruina total. Por eso el profeta Daniel le dice, tú sabías todo esto, sabías qué es lo que le acontece a las personas orgullosas que no quieren tratar con su orgullo, porque lo viste en la vida de tu propio padre. Sabías que también Dios vuelve a ser misericordioso con las personas que tratan con el orgullo de su corazón. Sabía, pero aún así persististe en tener un corazón orgulloso y terminó en la ruina. ¿Y qué haremos nosotros? Ahora que sabemos que Dios castiga y disciplina el orgullo, ¿seguiremos las pisadas de Lucifer para terminar como Absalón y para terminar como Saúl? ¿Seguiremos apadrinando el orgullo de nuestro corazón o lo llevaremos a juicio, terminando con su indulto? Y para aquellas personas que endurecen su corazón a la palabra de Dios, les recuerdo una y otra vez que el orgullo acarrea disciplina de parte del Señor. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 2, verso 3,
Dejen de ser tan orgullosos, pues el Señor juzgará sus acciones. Y no lo estamos viendo hoy en la vida de muchas personas. No hay hoy en día muchas personas que viven mortificadas, que viven enfermas a causa de su orgullo. Hay quienes padecen enfermedades cuyo origen no es físico, hermanos, y cuya resolución no es médica. Al igual que Saúl, te recuerdo que Saúl padecía de una enfermedad que no era física. La locura y la depresión del rey Saúl, el origen era espiritual, su orgullo, su desobediencia, sus pecados espirituales. En lugar de arrepentirse de sus pecados, Saúl, si él lo hubiera hecho, hubiera sanado al instante. Pero no lo hizo. En lugar, pretendía remediar su problema utilizando recursos físicos. Cuando un problema, hermanos, es espiritual, el origen de un problema, de una enfermedad, de una crisis es espiritual, entonces tenemos que resolverlo con recursos espirituales. Dejemos de tratar las enfermedades como si todas fueran físicas. A nadie se le cruza por la mente pensar que el origen de muchos de nuestros problemas podría no ser físico y podría ser espiritual. Porque si el origen de tu crisis, de tu maldición, de tu problema o de tu enfermedad es espiritual, una pastillita no lo va a resolver. La locura de Nabucodonosor se solucionó cuando él trató con su orgulloso corazón. La locura y la depresión de Saúl nunca se resolvió, porque él nunca trató con su orgulloso corazón. ¿Tienes problemas con el orgullo? ¿Quién no? Pero eso no es consuelo. Es tan bondadoso el Señor en este tiempo que nos está mostrando el camino que nos conduce a la bendición, a la presencia de Dios. Nos está indicando aquellas cosas que pueden impedir el fluir de Dios en nuestra vida. Aquellas cosas que pueden limitar la presencia y la bendición de Dios en nuestra vida. El orgullo limita a Dios en tu vida. Limita la bendición que quiere darte Dios para tu vida. El orgullo, hermanos, acarrea disciplina. No logro convencerte todavía. ¿Por qué no miramos de cerca la historia, la vida del rey Ezequías? La Biblia dice que Dios lo prosperó económicamente y lo sanó de una enfermedad incurable. ¿Con cuántas personas Dios hizo lo mismo en este tiempo? Sin embargo, el corazón de Ezequías se volvió orgulloso. Dice la Biblia en 2 Crónicas capítulo 32, verso 25. A pesar del beneficio que había recibido, Ezequías no fue agradecido con Dios, sino que se llenó de orgullo, por lo cual el Señor se enojó con él y decidió castigarlo. Porque el orgullo atrae disciplina, porque el orgullo atrae castigo, porque el orgullo limita la bendición de Dios para tu vida, porque el orgullo es un impedimento para que Dios se manifieste en tu hogar. El orgullo no va con Dios. Y Dios castigó a Ezequías quitándole su favor. Se cumplieron las palabras del proverbista, Proverbios 15:25. El Señor acaba con las posesiones del orgulloso. ¿No empiezan a temblarte la pierna? Finalmente este rey Ezequías trató con su orgullo. Al igual que Nabucodonosor se volvió de su orgullo y Dios volvió a bendecirlo. 2 Crónica 32:26. Ezequías se humilló, quitando el orgullo de su corazón, de modo que no vino la ira del Señor en los días de Ezequías. Hermanos, la evidencia bíblica de que ningún orgulloso escapará al castigo de Dios es sencillamente abrumadora.
Pensemos en el rey Uzías. Segunda Crónicas 26:5 dice: mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Sin embargo, Segunda Crónicas 26:16, Uzías se volvió orgulloso y fue precisamente ¿qué cosa? El orgullo lo que causó su ruina. ¿Y sabes cuál fue el castigo que Dios le aplicó al orgullo de Uzías? Acertaste, una enfermedad. Dice Segunda Reyes capítulo 15 verso 5: el Señor castigó al rey con lepra hasta el día de su muerte, porque él nunca trató con su orgulloso corazón. Una persona orgullosa que se atribuye el mérito de sus buenas obras es un ladrón, y lo peor, que le está robando a Dios. La gloria al Señor. ¿Eres de tener problemas con el orgullo? Pues la Biblia dice que delante de la destrucción, de la ruina y de la vergüenza, va el orgullo. Delante de la destrucción, de la vergüenza, va el orgullo. ¿Eres de aquellas personas que prefieren perder cosas antes que perder el orgullo? ¿Eres como Saúl, como Absalón, como Ezequías, como Belsasar, como Nabucodonosor, como Uzías? El orgullo es el pecado favorito del diablo. No te olvides que fue el orgullo de un ángel bendecido que lo convirtió en Satanás el maldito. Por eso el diablo se aprovecha del orgullo para envenenar el corazón de los creyentes. Aún el mismo David padeció bajo las garras del orgullo, ignorando el consejo que su mejor hombre de confianza le daba. Mandó a censar, a contar todo el ejército, todos sus soldados, para demostrarle al mundo cuán grande se había vuelto David y cuán grande era su ejército. Y no importa que sea el ungido de Dios, ya hemos visto que Dios trata con el corazón orgulloso. No importa si este es David, el ungido de Dios. Y Dios tuvo que castigarlo. ¿Por qué crees que no lo hará con nosotros? ¿Y cómo lo castigó? Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 15. Dios envió una enfermedad por todo Israel y murieron 70,000 personas. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 15. Dios no disimula su enojo con los orgullosos. Proverbios capítulo 8, verso 13 dice: yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida. Proverbios 6, 16 dice: el Señor odia a los ojos orgullosos. Proverbios 21, 4 dice: la mirada arrogante y el orgullo son pecado. Si Dios, hermanos, si Dios te ha dotado de una gracia o de una capacidad especial para bendecir y edificar el cuerpo de Cristo, entonces eso tiene que ser motivo suficiente para arrodillarte, para humillarte y darle gracias a Dios. Si Dios nos ha dotado de algunos dones o capacidades especiales, entonces eso no tiene que ser motivo para gloriarnos. ¿Y sabes por qué? Porque son regalos, no tiene que ver con nosotros. ¿Por qué jactarnos de las posesiones, de la riqueza que son de otro? Segunda Corintios capítulo 3 verso 5 dice: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta.
Nuestra aptitud, dijo Pablo, proviene del seminario, muy bien. Proviene de la universidad, muy bien. Proviene de la experiencia, pastor, tengo 30 años de experticia en esta área. No, Pablo dice, proviene de Dios. Hermanos, tenemos que acabar con el orgullo. Todo lo que tenemos, todo lo que recibimos ha sido del Señor. Que la gloria sea para Él, que la gloria sea para nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Cuando oramos, predicamos, consolamos o aconsejamos, lo hacemos para mostrarnos a los demás, para que los demás digan, mira qué bueno que es, o lo hacemos para bendecir a los demás, para edificar a los demás. El humilde puede encontrarse en el camino con Satanás, pero el orgulloso está en peor situación. ¿Cómo peor situación que encontrarse con Satanás? ¿Con quién te podrías encontrar si peor que Satanás? Con un Dios enojado. Dice la Biblia en Santiago capítulo 4 verso 6, Dios resiste, te sale el encuentro y resiste. ¿A quiénes? A los orgullosos. No los quiere ni ver. Por otro lado, nuestro orgullo hace que los dones de otras personas sean de muy poco provecho para nosotros. Somos tan suficientes que casi ninguna otra persona, ningún otro hermano, ningún otro pastor, nadie tiene la altura espiritual suficiente para ministrarnos. ¿Conoces personas así? Son tan creídos, tan suficientes, que nadie les puede ministrar. ¿Nos tenemos en alta estima espiritual? Cuidado. Muchos creyentes humildes tienen mucho que ofrecernos si no somos demasiado orgullosos para recibir el alimento espiritual de sus manos. Recuerda que tenemos lucha contra seres espirituales de maldad que procuran nuestra caída, levantarnos lo más alto posible para que nuestra caída sea estrepitosa. Esos espíritus van a tratar de convencernos de que nuestros logros en la vida, ya sean logros en el negocio, logros en la vida secular, logros en la vida espiritual, van a tratar de convencernos de que esos logros son el producto de nuestro propio esfuerzo y que merecemos el crédito por todo ese esfuerzo. Cuidado, hermanos. Esto lo hice yo 30 años con el sudor de mi frente, hermano. Así te lo puede quitar el Señor. Dale la gloria a Dios para que no aparezca una mano en la pared de donde duermes y diga tus días están contados y los días de tu negocio están contados. Dale la gloria al Señor. No nos volvamos orgullosos, porque así el Señor puede quitarnos todo lo que nos dio en 30 años. Dice el Salmo 75, verso 4. Yo les digo a los orgullosos y a los perversos que dejen a un lado el orgullo. ¿Saben una cosa? Al igual que Saúl y al igual que Absalón, todos nosotros somos tentados todos los días a levantar un monumento. No está mal. Si el monumento que levantamos es en honor a Dios y no en honor a nosotros mismos. No está mal. Si nuestra meta secreta es levantar un monumento para nuestra propia memoria y para que la gente alabe nuestra fe después de la muerte, entonces esa ofrenda no es recibida por el Señor. Porque el Señor no recibe ninguna ofrenda de un corazón orgulloso, pero no va a rechazar la ofrenda, el servicio, el sacrificio de una persona humilde. No la va a rechazar. Cuando te sientas tentado a levantar un monumento, no sigas el ejemplo, no sigamos el ejemplo ni de Saúl ni de Absalón. Sigamos el ejemplo de Samuel, que también levantó un monumento. Pero el monumento que levantó fue en honor de Dios. Y dice la Biblia que puso una inscripción, 1 Samuel 7:12. Y en esa inscripción decía, Ebenezer, el Señor nos ha ayudado.
Cuando te sientas tentado a levantar un monumento, sigue el ejemplo de Samuel. Y recuerda darle toda la gloria a Él y poner la inscripción Ebenezer. Si algo he logrado en la vida, si algo he conseguido en la vida, no fue por mi propio esfuerzo, fue porque Dios me ayudó. Porque en cuanto le robas, te vuelves un ladrón y le robas la gloria a Dios, Dios te puede robar la bendición así de rápido como se la quitó a Belsasar, como se la quitó a Nabucodonosor, como se la quitó a Ezequías, como se la quitó a Usías. Así de rápido Dios puede quitarnos la bendición. Pero también así de rápido puede devolvernos la bendición si comenzamos a tratar con el orgullo de nuestro corazón. ¿Qué Dios tan bueno tenemos? Si el Señor no nos mostrara la importancia de los pecados del espíritu, nosotros seguiríamos en las huellas de la mentira, en las huellas de la soberbia, de la hipocresía, en las huellas ahora del orgullo para terminar en el fracaso. Pero Dios es tan bueno que nos está indicando el camino, nos está diciendo este camino, el de la mentira, la hipocresía, la desobediencia y el orgullo te llevan al fracaso, te llevan a la muerte. Pero este camino, el camino de la humildad, el camino de la obediencia, el camino de darle la gloria al Señor, este te lleva a la bendición, te lleva a la prosperidad, te lleva a la presencia de Dios. Ponte en pie, por favor, y cierra tus ojos, que vamos a participar de la cena. Pero no antes de que tomemos una decisión delante del Señor. Quiero que ahí, en silencio, seguramente el Espíritu Santo ha estado hablándonos. Seguramente el Señor ha mostrado qué decisión vamos a tomar en esta tarde. ¿Qué decisión vamos a tomar? Quizás hay muchos de los problemas que padecemos que tienen un origen espiritual y que se resolverían si simplemente nos volviéramos a Dios de todo corazón y abandonáramos el pecado, el orgullo, la mentira, la desobediencia y los pecados del espíritu. Volvería el sano juicio, volvería la prosperidad como volvió en Nabucodonosor, como volvió en Ezequías. Pero también hoy ya no podemos ignorar. Hemos sido anoticiados, al igual que Belsasar cuando Daniel le dijo: tú sabías todo esto, lo viste en tu propia casa, en la vida de tu propio padre, viste lo que le sucede a las personas que no quieren tratar con su corazón, lo viste, fuiste testigo y aún así tú seguiste en el camino del orgullo. Hemos sido anoticiados. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos las sendas de Lucifer para terminar como Absalón? ¿Para terminar como Belsasar, como Saúl? Personas que no tuvieron miedo en perder cosas antes que perder el orgullo, que estaban dispuestos a perder la vida antes que perder el orgullo. Soltemos el orgullo para que la bendición de Dios, para que el fluir de la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Tomemos una decisión, iglesia. No hagamos oídos sordos a la palabra del Señor. Aquellos que están dispuestos a recibir la bendición de Dios y la presencia. Sería muy bueno que tomemos una decisión en esta tarde y le digamos: Señor, acá está mi orgullo. Acá está, Señor. ¿Quién de nosotros puede arrojar la primera piedra y decir que no tenemos problemas con el orgullo? ¿Quién? Entonces todos, desde el pastor para abajo, todos tomemos la decisión de extirpar. Este es el pecado favorito del diablo. Envenena nuestros corazones haciéndonos creer que merecemos el reconocimiento de la gente, de Dios. Hermanos, no merecemos nada. Lo único que merecemos es la muerte porque hicimos sufrir, porque nuestros pecados clavaron a Jesús en la cruz. No lo merecemos, no merecemos la salvación. Vino de gracia. Entonces, ¿por qué jactarnos de algo? ¿Por qué no darle toda la gloria a Dios?
Oh Señor, en esta tarde queremos participar de la cena, pero limpios, limpios. Que nuestros corazones se llenen de pureza del cielo, de santidad del cielo. Y arrojamos de nosotros el corazón orgulloso, tratamos con el corazón orgulloso. Para que la presencia de Dios venga sin límite a mi casa, venga sin límite a mi vida. Para que la bendición de Dios no encuentre obstáculo para mí, Señor. La iglesia, Señor, está respondiendo al clamor, está respondiendo a la palabra de Dios en esta tarde. Haz tu propia oración en esta tarde.